El llanto de los caídos. Desde los inicios de la creación, se han hablado de seres que habitaron las alturas del cielo, criaturas de luz y pureza, que luego cayeron en desgracia. La historia de los demonios, aquellos que una vez fueron ángeles, es una narrativa de orgullo, desobediencia y, en última instancia, tristeza. Estos seres, ahora condenados a vagar en la oscuridad, a menudo se ven atrapados en un ciclo de dolor y pérdida, preguntándose si sus lágrimas tienen algún significado en un mundo donde la luz parece inalcanzable. En un tiempo en el que los cielos brillaban con armonía, un grupo de ángeles comenzó a sentir la tentación del orgullo. A medida que sus corazones se llenaban de descontento, una chispa de rebeldía prendió en sus mentes. Creyendo que su belleza y poder eran suficientes para desafiar la autoridad del Creador, se unieron en una rebelión. Las palabras de seducción y desafío resonaron en el cielo: ¿por qué debemos servir cuando podemos ser iguales? La libertad es nuestra, proclamaban. Pero la rebelión no pasó desapercibida. Los ángeles leales, liderados por el arcángel Miguel, se levantaron para defender el orden divino. La batalla celestial que siguió fue feroz y desgarradora, con espadas de luz y sombras chocando en un clamor ensordecedor. Finalmente, los ángeles caídos fueron derrotados y arrojados al abismo, separados de la luz que una vez conocieron. Los demonios, una vez portadores de luz, ahora eran seres de oscuridad y desesperación. En su descenso al abismo, se encontraron en un lugar de soledad y dolor, donde el eco de sus antiguas glorias resonaba en sus corazones. La oscuridad que los rodeaba era densa y pesada, y cada día se sentían más alejados de la luz que habían rechazado. En momentos de introspección, los demonios se reunían en los rincones más oscuros del abismo, compartiendo historias de sus caídas. Entre susurros, algunos de ellos comenzaron a llorar, y las lágrimas que caían al suelo eran más que una simple expresión de tristeza, eran un reflejo del arrepentimiento y la nostalgia por lo que habían perdido. Estas lágrimas eran raras y preciosas, como gotas de lluvia en un desierto, y cada una de ellas llevaba consigo el peso de un alma atrapada en el tormento de su elección. Una noche, mientras las sombras se cernían sobre el abismo, un demonio solitario llamado Abaddon se sentó en un acantilado, mirando hacia la lejana luz del cielo. Se sentía abrumado por la soledad y el arrepentimiento. A su alrededor, otros demonios hablaban de venganza y odio, pero Abaddon no podía evitar sentir el dolor que lo consumía. Mientras las lágrimas caían de sus ojos, sus pensamientos se deslizaban hacia su antiguo hogar, grabando la música y la luz que una vez lo rodearon. En ese momento, un eco resonó en su mente, una voz suave que parecía provenir de la distancia. ¿Por qué lloras, Abaddon? ¿Acaso no elegiste este camino? Abaddon, sin alzar la vista, respondió: sí, elegí este camino, pero no entendía el precio. El orgullo me cegó, y ahora vivo en un abismo de desolación. Lloro no por el deseo de ser perdonado, sino por el dolor de lo que he perdido. Ya no puedo sentir la luz, solo la penumbra de mis elecciones. Mientras otros demonios se burlaban de él y se entregaban a la ira, Abaddon sintió que la soledad lo envolvía. En su llanto, comenzó a entender que, aunque habían perdido su lugar en el cielo, aún tenían la capacidad de sentir y recordar lo que significaba ser parte de la luz. Las lágrimas que caían eran su único vínculo con la humanidad que alguna vez habían conocido y con el amor que habían rechazado. A medida que la noche se deslizaba hacia el amanecer, la pintura de los demonios llorando se convirtió en un símbolo del dolor que llevaban en sus corazones. La imagen representaba no solo su caída, sino también su lucha interna, el tormento de recordar la luz que una vez poseyeron. Cada lágrima que caía al suelo resonaba como un eco de su antiguo ser, un recordatorio de lo que podría haber sido. La lucha interna de los demonios y sus lágrimas se convirtió en una lección sobre la naturaleza del arrepentimiento y la redención. A través del llanto, comenzaron a darse cuenta de que sus emociones, aunque nacidas del dolor, eran una manifestación de lo que aún quedaba de su esencia. En su tristeza, pudo encontrar un destello de la luz que una vez conocieron. Sus lágrimas, aunque simbolizaban su sufrimiento, también eran un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, había espacio para la reflexión y la autocompasión. Así, los demonios, atrapados en el abismo, lloraban no solo por sus elecciones, sino también por la luz que habían perdido y por la libertad que ahora les era esquiva. Sus lágrimas fueron testigos de su existencia, su dolor y su anhelo de lo que alguna vez fue. En cada gota, había un eco de esperanza, una conexión con el amor que alguna vez habitaron.
La historia de los demonios llorando se convirtió en una profunda reflexión sobre la naturaleza del ser, el dolor y la búsqueda de redención. Aunque su destino estaba sellado, sus lágrimas eran un testimonio de que la luz, aunque lejana, todavía tenía un lugar en sus corazones, y que incluso en la oscuridad, podía encontrar consuelo en su propia humanidad.